los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Tengan ustedes muy buenos días. Cielo encapotado en la ciudad de La Paz. Hay riesgo de que llueva. Les saluda Rubén Atahuichi en este lunes 31 de marzo. Se va el tercer mes del año. Ya nos vamos acercando poco a poco a las elecciones generales que en este momento, después de la crisis económica, crisis de carburantes, crisis de dólares, divisas, crisis de precios altos de la canasta familiar, también es tema en la agenda mediática como también agenda política. Y a propósito de esto, el fin de semana hubo dos encuentros, como estaba previsto, del movimiento al socialismo. Por un lado, los desgajados, los que renunciaron, encabezados por Evo Morales, y por otro, por Grover García. El fin de semana hubo un congreso del Movimiento al Socialismo en La Paz, cuyo evento ha determinado una serie de acciones. Todavía no hay candidato en el Movimiento al Socialismo, sí en el lado que se ha separado del MAS, como es el caso de Evo Morales, que insiste en ser candidato a pesar de unos autos y sentencias constitucionales que impiden su reelección continua o discontinua después de 2 periodos como autoridad electa. Vamos a hablar de estos temas con Grover García. Él es presidente del Movimiento al Socialismo, con quien ya estamos en contacto. Grover, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Grover. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Rubén. Buenos días, le decimos al presidente del Movimiento al Socialismo. Grover, este fin de semana hubo un encuentro, el Congreso del Movimiento al Socialismo, que ha adoptado una serie de medidas. Si nos puede hacer un resumen, por favor, Grover. Un saludo a nuestra población boliviana, a nuestros militantes del instrumento político MAS y PCP. Prácticamente agradecido porque hemos llevado el 4º Congreso Orgánico Nacional del Instrumento Político MAS y PCP en el departamento de La Paz, en el complejo Chuquiago Marca, donde participaron los 9 departamentos y todas las organizaciones sociales que siempre han estado participando desde el Congreso 3, 4, 5 de mayo. Satisfecho porque en ese Congreso ha sido histórico porque prácticamente hemos trabajado revisando, modificando artículo por artículo, pero también para poder realizarlo esta revisión y modificación era una petición grande de las organizaciones sociales desde el Congreso 3, 4, 5 de mayo. Y prácticamente este 29, 30 hemos iniciado ese Congreso Orgánico con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, así también municipales y los congresistas de nuestro Congreso Orgánico. En ese sentido, hemos cambiado artículos tan importantes por el pedido de los militantes. El primer artículo, donde uno de los artículos de los estatutos y reglamentos, donde decía como figura líder nato al expresidente Evo, porque eso he observado y porque el líder nato del instrumento político son pues las organizaciones sociales, no una persona. ¿Por qué? Porque ellos fundaron el instrumento político MAS y PCP. Ellos lo fundaron, por eso un cambio fuerte ha sido ese artículo donde cambiamos por el nombre del expresidente
a nombre de las organizaciones sociales fundadoras de este instrumento político. También hemos cambiado y hemos aplicado la democracia profunda, donde hemos ampliado la incorporación de otras organizaciones sociales, donde antes las organizaciones sociales en esos estatutos, reglamentos, ya no figuraban. Ahora nuevamente empiezan a figurar en este nuevo reglamento las organizaciones sociales fundadoras, históricas y otras, que con todo el derecho para participar en los eventos del instrumento político MAS-IPCP, como también para ser elegidos y electos para ser autoridades políticas electas. Por tanto, ha sido una buena participación de esa manera y hay artículos importantes que se ha ido cambiando y también hemos modificado el sector de los requisitos, hemos flexibilizado, porque el estatuto anterior decía 10 años de antigüedad de militancia para ser dirigente nacional o para ser candidato a un diputado, a un senador o para ser presidente. Evidentemente, esto era demasiado o no daba oportunidad a los nuevos líderes como también a las nuevas generaciones. Y hemos disminuido de 10 años a 6 años. Por tanto, para la juventud también a 2 años. Eso ha sido a pedido de los congresistas, a pedido del Congreso 345 de mayo. Nosotros estamos escuchando de verdad a las bases, a los militantes, y por eso esas modificaciones que ha sufrido estos estatutos, que estaba acorde para poder darle el gusto y la talla al expresidente del MAS-IPCP. Ahora se ha aperturado al pueblo, se ha abierto una puerta democrática para profundizar la unidad. También en este cambio de los estatutos o modificación, hemos ampliado secretarías. Había solamente 16 secretarías. Entonces hemos ampliado a juventud, a equidad de género generacional, hemos ampliado lo que es la ciencia y la tecnología, o sea, hemos ampliado secretarías. ¿Eso qué significa? Ampliar la área de acción en términos de secretarías para poder profundizar y trabajar sobre la situación de nuestro país. En ese entendido, mucha prioridad hemos dado lo que es la equidad de género, donde sí o sí tienen que participar hombres y mujeres, porque tenemos que cumplir la constitución política del Estado como corresponde. Entonces, hay temas tan importantes, Atahuichi, que en este Congreso Orgánico Nacional, el instrumento político MAS-IPCP, hemos cambiado para profundizar la unidad, para profundizar la democracia y abrir puertas, caminos para que el pueblo boliviano o los militantes puedan estar incorporados y puedan tener ese derecho, como dice la Constitución, participar de forma democrática. Para nosotros ha sido un día histórico el 29 y el 30, porque el instrumento político MAS-IPCP ahora, así como lo vemos, está en manos de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales junto a la Dirección Nacional estamos decidiendo las cosas que se tienen que decidir y por eso digo yo que es histórico y que también el instrumento político ahora está en manos de las organizaciones sociales. Atahuichi. Señor Grover, ahora, ¿qué garantía hay de que este estatuto modificado pueda ser homologado, validado por el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se puede nomás modificar los estatutos fuera de plazo? Porque recordará usted, hay 7 ampliaciones para la presentación de estatutos como también de nuevas direcciones de los partidos políticos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué han podido ustedes investigar, averiguar en el Tribunal Supremo? A ver, para ser claro y concreto esta parte, nosotros hemos solicitado para que el Tribunal Supremo Electoral pueda participar como veedor
y nos han aceptado y han participado el Tribunal Supremo Electoral en todo el proceso de conducción de nuestro Congreso Orgánico. También hemos solicitado que la Notaría de Fe Pública participe para que tengamos la parte legal como corresponde. Y fuera de eso, nosotros hemos cumplido todos los procedimientos según nuestros estatutos vigentes que en ese momento estaban, y hemos cumplido todo lo que es la convocatoria. Por eso, para nosotros está claro de que participó el tema del Tribunal Supremo Electoral y aceptando y hasta el final. Y hemos entregado al final también toda la documentación. Por eso estamos convencidos de que nuestro estatuto de reglamento se viabilizará porque hemos cumplido todos los procedimientos y la solicitud ha sido aceptada. Ahora, don Grover, ¿el tribunal les hará conocer en algún momento que con estos estatutos ustedes podrán participar de las elecciones? De antemano, nosotros, según lo que hemos averiguado, nuestros estatutos de reglamento en unos 15 días vamos a tener respuesta y ya nosotros podemos aplicar nuestros estatutos y reglamentos del instrumento político IPCP. Ahora hay que recordar para nuestra audiencia, el Estatuto del Movimiento al Socialismo ha sido aprobado en 2021, una vez que el presidente Luis Arce ya estaba sentado como presidente y Evo Morales había vuelto de Argentina al país. Ese estatuto, ¿cierto? En uno de sus parágrafos, voy a leer el artículo 6, parágrafo 15, decía que la militancia del MAS ratifica el respeto al liderazgo del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Eso decía, tenía condición de líder nato del movimiento al socialismo Evo Morales. Eso es lo que se ha suspendido ahora y modificado con este congreso llevado a cabo en la ciudad de La Paz el fin de semana. Además, cierto, 10 años, decía el artículo 13, para la postulación a cualquier cargo electivo, sea de presidente, vicepresidente, senadores, diputados, en el estatuto anterior, aprobado en 4 cañadas, si no recuerdo mal, en 2021. Eso ha quedado atrás. Ahora, ustedes, Grover, tienen la certeza de que con estas modificaciones van a poder participar en las elecciones. Estamos convencidos de que sí, nosotros vamos a participar en lo que vienen las elecciones generales, porque se ha cumplido al pie de la letra nuestra convocatoria y también CIPDE o el Tribunal Supremo Electoral ha participado. También hemos consultado, preguntado, que en unos 15 días ya va a estar aprobado, siempre y cuando no tenga ninguna observación. Pero las respuestas nos indicaron de que en 15 días sí lo vamos a tener. Si en 15 días sale, nosotros ya estamos habilitados para poder participar como corresponde con el nuevo estatutos y reglamentos. Entonces, el último trámite que ustedes esperan es la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Es de esa manera. Nosotros esperamos ahora la respuesta del Tribunal Supremo Electoral y vamos a hacer seguimiento como corresponde a la cabeza de nuestro asesor legal. Grover, se ha dicho que habrá 11 días para la definición de las candidaturas del movimiento al socialismo. ¿Cuánto han avanzado los cuadros políticos en conformar bancadas, en conformar candidaturas por departamento, candidaturas en el ámbito nacional? ¿Y hasta cuándo el candidato a presidente y vicepresidente será el presidente Luis Arce, que buscará la reelección? A usted acaban de proclamarlo en Chayanta, don Grover, junto al ministro Eduardo del Castillo como candidato a presidente. Mire, en la elección de candidatos por los nuevos cuadros políticos, como también como precandidatos para el binomio oficial, nosotros tenemos una fecha que es hasta el 11 de abril. Sin embargo, todo esto está sujeto a una evaluación, sujeto a un informe de las departamentales junto con los pactos departamentales. La fecha tope para nosotros, según nuestro instructivo,
es 11 de abril. Pero, sin embargo, otros cuadros políticos como senadores, diputados, estoy seguro que va bajo un análisis, se ampliará porque no es sencillo elegir a nuevos cuadros políticos que cumplan los requisitos y que sean autoridades o personas idóneas que pueden hacer una buena representación a nuestra organización política, a nuestro instrumento político más IPCP, porque hay que trabajar por todos los bolivianos y bolivianas. Esperemos que nuestras organizaciones ya han avanzado algo. Nos informaban de que sí, ya realizaron sus tantachao y sus reuniones, sus ampliados. Por tanto, esta semana vamos a evaluar de forma muy responsable de los 9 departamentos el avance. A base de eso, nosotros vamos a continuar avanzando hasta tener un binomio oficial, como también los nuevos cuadros políticos en todos los rincones del Estado plurinacional. Usted seguramente me responderá, todavía vamos a analizar, pero todo apunta a que van a buscar la reelección de Luis Arce. ¿En qué medida avanza este acuerdo, Grover? Mire, yo no sé de dónde uno saca de que está definido la reelección. No, no está definido la reelección del presidente actual. Sí están en carrera, están compitiendo, están emergiendo líderes, así como el o actual presidente igual, entiendo que se ha hecho proclamar. Entonces, esto se va a aclarar y definir en un ampliado nacional. Entonces, nada está definido, sin embargo, están en camino de forma orgánica, democrática, la participación, porque todos tienen ese derecho fundamental o el derecho político, según nuestra constitución política del Estado, para poder ser electos y elegidos y competir. Es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos avanzando ese proceso de elecciones primarias. Estamos en esa etapa porque siempre lo hemos hecho como MAS y PSP y lo estamos haciendo ahora, y por eso decía que la fecha definida está hasta el 11 de abril. Ahora, si bien, digamos, sus compañeros han dejado la sigla, pero Andrónico Rodríguez no ha renunciado a la sigla del MAS. ¿Es potencial candidato del MAS, don Grover? Mire, Rubén, cuando me preguntan del Andrónico, piensan que yo, digamos, estaría buscando que el Andrónico sea candidato al MAS, o que yo estaría poniendo a él. Pero, sin embargo, yo quiero aclarar, él es un militante, él también se ha hecho proclamar en varios sectores del país, así como Mario Seña, así como Daisy Choque. Mire, el instrumento político MAS IPCP se caracteriza de que tenga varios candidatos, y de los varios candidatos, un ampliado nacional, pero elegirlos de forma orgánica, democrática. De eso se trata las elecciones primarias dentro del instrumento político MAS IPCP. Hay muchos partidos políticos directamente aparecen con sus candidatos. No, dentro del instrumento es diferente. Orgánicamente tenemos que hacer las elecciones primarias y en esa etapa estamos. Líderes tenemos líderes potenciales, que son líderes sanos, líderes que pueden trabajar, líderes que son patriotas, líderes que no son corruptos, porque nosotros, especialmente la Dirección Nacional del MAS, que hemos ingresado nuevos, vamos a luchar contra la corrupción, sea de derecha, de izquierda, de cualquier lado. Tiene que hacerse auditorías a futuro, auditorías importantes a todos los presidentes, a todos los senadores, diputados, porque nuestro país tiene que retomar con líderes sanos, líderes trabajadores. Ya pasaron 200 años y se han resuelto muchas cosas. Por eso mi pedido de que esos líderes van a emerger, hay buenos líderes y vamos a esperar de qué manera y forma ya estén listos hasta el 11 de abril en caso de nuevos cuadros políticos de las circunscripciones, así también como para lo que es el binomio. En la respuesta sobre Andrónico ha habido un corte. Le rogaría, por favor, una respuesta puntual. Entonces,
Andrónico Rodríguez está en la lista de posibles precandidatos. Si él toma decisión, sí. Muy Es bien. uno de las personas que puede ser, así como los otros. Claro que sí. A la lista de varios nombres se incorpora incluso Mario Seña, Daisy Choque. Acabo de mostrarle un video. A usted lo han proclamado en Chayanta, Grover, como candidato del binomio conjuntamente con Eduardo del Castillo. ¿Qué criterio tiene? Mire, la población en los diferentes rincones del país, estoy seguro que hacen una evaluación o sale de forma natural de que a alguien lo proclamen. Pero sin embargo, en este momento yo quiero agradecer y felicitar a mis hermanos de ese sector del departamento de Potosí. De antemano, hay sectores que me pidieron que podían proclamarme, pero yo les dije, prácticamente tengo un trabajo contundente de buscar la unidad, y que trabajar orientando y organizando para nuestras organizaciones sociales, cambiar del antiguo estatuto al nuevo estatuto. Hay tareas tan fundamentales que como dirigente nacional tenemos que reconducir. Por eso yo quedo muy agradecido a los hermanos. Sin embargo, estamos acá priorizando lo que es la unidad, lo que es que se armen las nuevas estructuras, los nuevos cuadros políticos. Prácticamente es una tarea fuerte, Benito. No es sencillo. Recibimos críticas fuertes, insultos. Eso también a nosotros nos fortalece, a pesar de todas maneras esas críticas, a pesar que hay críticas destructivas, hay críticas constructivas también. No es sencillo ser dirigente nacional de 1.070.000 de militantes, y actualmente nos piden todavía de que hagamos aperturar libros para que se puedan seguir inscribiendo como militantes. Por tanto, mi prioridad es eso, hermano Benito. Prácticamente Bolivia es diverso y estamos acá firmes para poderse conducir, pero muy agradecidos a los hermanos de Chayanta, pues prácticamente cada uno construye de cómo uno tiene que hacerse querer o se hace conocer quién es quién. Pero estamos firmes para hacer avanzar hacia adelante la visión y la misión que tiene nuestro instrumento político, MAS y PSP. Muy bien, Grover, entonces descarta ser eventualmente precandidato o candidato para las elecciones de agosto. Así lo despedimos. Benito, muchas gracias y un saludo a nuestra gente boliviana, a nuestros hermanos que viven en el exterior, que a diario hacen el seguimiento, y especialmente a nuestros militantes que a diario también hacen un trabajo orgánico político pensando en el futuro de nuestro país, porque hasta ahora hay debilidades que hay que solucionar en el país. Por eso es la consecuencia en el trabajo que hacemos a diario de forma orgánica política pensando en nuestro país. Hasta pronto, Benito. Gracias. Hasta pronto. Ha hablado con Rubén Atahuichi y don Grover García. Será hasta otra oportunidad. Hemos hablado con el presidente del Movimiento al Socialismo, don Grover García, quien nos ha informado, en resumen, los puntos que han sido abordados en el Congreso del Movimiento al Socialismo el fin de semana. Se ha eliminado la condición de líder nato de Evo Morales en el estatuto. Se ha ampliado a otras organizaciones sociales la participación como organizaciones fundadoras del MAS. Ya no necesita un militante del movimiento al socialismo 10 años de militancia, 10 años de antigüedad para postularse a cualquier cargo electivo, sino 6 años. Con este estatuto que ha sido modificado, con el estatuto anterior más bien, Luis Arce no estaba habilitado porque él apenas había sido reinscrito o inscrito en 2018, por tanto no le alcanzaba la antigüedad y se ha reducido ahora a 6 años. En el caso de los jóvenes, 2 años de militancia para postularse a cualquier cargo electivo. Por otra parte, también se ha definido que el 11 de abril se va a decidir por el binomio el movimiento al socialismo. No se sabe nombres, aunque han surgido
nombres haciendo campaña, bueno, organizaciones sociales haciendo campaña por estos nombres. Daisy Choque, Mario Seña, Grover García acaba de descartar que va a ser candidato. También está Luis Arce y el ministro Eduardo del Castillo. Consultado Grover García sobre la posibilidad de que Andrónico sea candidato, él dijo que está abierta, es militante, por tanto está en la lista como otros compañeros del movimiento al socialismo, decía Grover García. Cambiamos de tema. El transporte nacional está a punto de desarrollar un paro indefinido a partir del 2 de abril. Estamos en contacto con Santos Escalante, él es dirigente del Sindicato de Transportes Chuquiago-Marca, para que nos explique las razones de esta medida. Santos, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, La Razón Radio, buen día. Buenos días, Rubén, agradezco por la cobertura, hermano. Muchas gracias por la entrevista. Ya, nosotros hemos tenido un ampliado nacional, lo que se ha dado en Sucre. Se han tomado determinaciones, pese a todo eso nos hemos reunido con el gobierno. Pero hemos estado con una reunión con el ministro Montaño, hemos estado con el ministro de Hidrocarburos y diferentes directores de la ABC, como de la ANH, como la de la GNB. Pero en esa reunión nosotros hemos tomado determinaciones en la cual nosotros hemos pedido la destitución en primer lugar de Jorge Silva. Y segundo, habíamos pedido la cabeza del presidente de lo que es la ABC y hemos pedido la destitución también del director de la GNB. Y en esa misma reunión había un compromiso que hasta el fin de este mes de marzo tenía que volver todo a la normalidad. Teníamos que estar ya normal con el tema de la gasolina y el diésel, pero vemos que no se está cumpliendo esto. Entonces para nosotros hay una burla porque el gobierno central prácticamente no nos está tomando en serio. Y muy particular eso hay que decirlo, La Paz, el departamento de La Paz, tiene más problemas que los diferentes departamentos, porque no olvidemos también, y lo voy a recalcar públicamente, si es que la Confederación Nacional llegara a un acuerdo con el gobierno nacional, nosotros como departamento de La Paz unilateralmente vamos a ir al paro sí o sí el día miércoles. Porque no olvidemos que también aquí en La Paz, sus concejales, malos concejales del MAS, a la cabeza de la señora Lourdes Chambilla, prácticamente están atentando una vez más en querer presentar un proyecto en el congelamiento de tarifas, usurpando funciones que no les compete al Consejo, porque bien claro la ley dice que eso simplemente le corresponde al Ejecutivo, que vendría a ser el alcalde. Entonces nosotros vemos un atentado aquí prácticamente hacia el transporte. Me hubiese gustado escucharle hablar estos días cuando han estado en problemas, o por lo menos que el Consejo, por lo menos diga, o estos concejales hablen en contra del gobierno, o reclamen, o traten de crear una ley como ellos lo han hecho. Pero vemos que aquí ellos simplemente buscan políticas, intereses personales, y nada más es eso. Y esa es la molestia. Una vez más recalcamos, así solucione la Confederación Nacional, el departamento de La Paz sí va al paro de 48 horas. Ahora, cierto, no han habido acuerdos finalmente el fin de semana. La Confederación de Choferes ha definido nomás ir al paro indefinido a partir del lunes. Hay posibilidades, como usted admite, de que pudieran acordar algo entre este día y mañana. Sin embargo, el Sindicato de Transporte Chuquiago-Marco sí o sí va a ir a un paro de 48 horas. Ahora, ¿no hay posibilidad de diálogo en este último tema respecto del transporte local, don Santos? La única solución sería que estos concejales den un paso atrás y admitan el error que han cometido y la usurpación de funciones. Ahora no solamente va a ser la Federación Chuquiago-Marca, sino también ahí estamos ahora con nuestros compañeros que son los compañeros de la Interciudad, y vamos a tener una reunión con los compañeros del ATL también, que es del transporte libre, que pienso que también este tema de las tarifas nos interesa, y yo quiero pensar que el compañero Limber en este momento no esté en favoritismo hacia lo que es el MAS, sino tenemos que hablar una gran realidad, que eso es lo que le interesa al compañero del transporte.
porque este tema de las tarifas prácticamente nos afecta a todos los que somos del Departamento de La Paz. Santos Escalante nos está contando sobre esta molestia del transporte local de La Paz respecto de una resolución convertida en ley del Consejo Municipal que ha anulado otra resolución de la Alcaldía de La Paz que disponía, después de un acuerdo, no, más bien después de desacuerdos con el transporte, el incremento de pasajes en La Paz en distintos vehículos. Pero el Consejo ha congelado y la ley está a punto de promulgarse. Eso le diré, don Santos. Usted nos dice que es un proyecto, pero no, ya está a punto de promulgarse el proyecto de ley que va a congelar las tarifas. Quisiera aclararte algo en ese punto. A no ver. podemos decir que está a punto de hacerse la ley. No olvidemos que todavía esto hay observaciones. Y si vamos a hablar lo que es correcto, hay una usurpación de funciones. Si quieres proyectar una nueva ley, tendría que ser ya después de lo que ya se ha hecho, la ejecución de tarifas. En ningún momento la ley dice que esto viene con un efecto retroactivo, porque lo primero que deberían haber cambiado es la ley. Y en este momento hay una sola ley y el Consejo sabe y tiene conocimiento que ellos no pueden usurpar funciones. Y se lo han dicho sus mismos concejales. Hay una discrepación dentro del Consejo. Entonces aquí vemos, hay un interés más que todo de estos malos concejales del MAS, y en especial de la señora Lourdes Chambilla, que ella dice que lucha por la paz, pero vemos nosotros que va yendo a hacer sus acuerdos con el señor Manfred Reyes Villa. Entonces ahí nos damos de cuenta que hay un interés político de por medio. Y no es como ella dice que va a defender a la paz. Debería en este momento, cuando era el alza de la canasta familiar, debería haberse pronunciado en el momento. Pero vemos que aquí simplemente es hacer política. Ahora, cierto, el fin de semana Lourdes Chambilla ha dicho: yo tengo bien amarradas las polleras, por tanto vamos a promulgar la ley de congelamiento de tarifas del transporte. Hablando del ámbito nacional, don Santos, este fin de semana hemos estado recorriendo los surtidores de la ciudad de La Paz en particular. Aparentemente se ha normalizado la provisión de diésel y gasolina. ¿Usted cree que esto va a ser permanente? ¿Qué información cuenta? Bueno, anteriormente, no sé si te voy a hacer recuerdo esto, Mano. El 12 de diciembre nosotros como Departamento de La Paz hemos hecho el primer paro, ya que ningún departamento se pronunciaba, y lo hemos hecho aquí en el Departamento de La Paz. Así un paro contundente, toda esa situación, hemos llegado a un acuerdo, ha habido compromisos con el viceministro de Hidrocarburos, en la cual no se han comprometido a que iba a normalizar. ¿Cuánto tiempo ha durado eso? 4 meses después nos hemos visto una vez más en el mismo problema, y otra vez yo estoy seguro que de aquí para adelante igualito vamos a estar en el mismo problema. Entonces no hay la credibilidad necesaria, no podemos creer porque no hay cumplimiento. Ahora yo no entiendo por qué no quieren aceptar la destitución de este señor, para empezar, de este señor Jorge Silva. No solamente el transporte reclama esto, sino diferentes sectores, sector del mercado, diferentes sectores que están gremiales, que han reclamado la situación, porque para este señor Jorge Silva nada ha cambiado. Para él está todo normal, la economía está normal, no sé en qué mundo él es el que vive, cuando debería él estar controlando a las granjas, carniceros grandes. Lo primero que ataca es a los sectores más pequeños, y eso ahí uno se da de cuenta. Ahora, cierto, también está el presidente de la ABC y el director de la ANH, usted decía GNB, ANH. GNB, aclaremos eso. GNB. El de los cambios de la matriz energética. Exacto. Muy bien. Entonces, el director de GNB, de la Oficina de Transformaciones a Gas Natural de los Vehículos. ¿Usted no cree que esto va a ser un poco complicado, tomando en cuenta que es tuición del presidente saber con quién trabaja? Bueno, nosotros hemos visto como transporte, y esto no solo lo ha decidido el Departamento de La Paz, sino ha seguido una decisión a nivel nacional. Entonces hay un reclamo grande cuando ves las carreteras, ¿en qué estado está? El descuido de los cilindros, pese a que nos han explicado esta situación, nosotros nos damos de cuenta que ha habido una dejadez por parte también del director. Entonces ahí lo que nosotros pedimos es,
que el gobierno también sepa entender. No entendemos cuál es la situación, por qué tenerlos cuando se nota la incapacidad. Entonces ahí lo que nosotros pedimos y exigimos, como Confederación Nacional, si esto no lo estamos hablando simplemente al Departamento de La Paz, esto es un tema nacional que no le han podido dar solución y se les ha pedido que den de una vez. Y si el gobierno quisiera dar de una vez una solución, él debería ver y escuchar lo que el pueblo dice en este momento, lo que el transporte habla, lo que el transporte ve en las carreteras, lo que el transporte ve en la matriz energética. Entonces son problemas que prácticamente nadie le está dando un interés necesario. Muy bien, don Santos, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio respecto a las preocupaciones que tiene el sector. Uno, en el ámbito nacional, como seguramente afiliada a la Confederación, cumplir la determinación del paro indefinido a partir del miércoles 2 de abril. Y por otro lado, otra medida que ya es inminente según su criterio, a partir del miércoles 48 horas de paro por demandas particulares locales respecto del incremento o no de las tarifas del transporte. Será hasta otra oportunidad, don Santos. Gracias, Edwin, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo un problema y debo admitirlo. Todos me cambian el nombre. Acaba de decirme don Santos Edwin. El anterior entrevistado me dijo Benito. Creo que hay que insistir en el trabajo de producción con que repitan el nombre correcto en mayúsculas, porque a cada rato nos cambian el nombre. A ver, la determinación del transporte local de La Paz. Dice que está todavía en pie el paro indefinido, determinado por la Confederación de Transportistas, de Choferes de Bolivia, más bien, el pasado viernes. Este paro se va a ejecutar a partir del 1 de abril, el miércoles. Pero, ¿qué nos dice Santos Escalante, el exdirigente del Sindicato de Transportes Chuquiago Marca de La Paz? Así se pongan de acuerdo el gobierno y la Confederación respecto de los problemas nacionales, especialmente la provisión de combustibles y la decisión sobre la renuncia de 3 autoridades del gobierno, entre ellos el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, van a ir al paro de 48 horas el miércoles. Así que, amigos, amigas paceños, tome sus previsiones. Este miércoles y jueves habrá paro en La Paz, según determinación del Sindicato de Transportes Chuquiago Marca, porque no están de acuerdo con que el Consejo Municipal pretenda congelar las tarifas del transporte tomadas en cuenta desde 2016. Ustedes saben, después de una serie de reuniones, de una serie de desacuerdos, abandono de la reunión, abandono de acuerdos, la alcaldía finalmente impuso nuevas tarifas del transporte local hace más o menos un mes y más, que en algunos casos ya se cobra de manera militante por parte de los transportistas. Están cobrando el servicio de minibuses en 2 bolivianos con 40 centavos la tarifa, ¿no? Y también hay tarifa nocturna, también hay tarifa para estudiantes y también tarifa para personas con capacidades diferentes y tarifa para las personas de la tercera edad. Pero paralelamente a esos cobros, mucha gente ya está pagando, hay que ser sinceros en ese sentido. Y hay otra gente que no está pagando el monto de siempre, 2 bolivianos el transporte de minibús, 2 bolivianos 20 el transporte de minibús pasada las 20:30 de todos los días. Ahí hay una situación complicada, porque a veces cuando uno paga los 2 bolivianos te haces decir el abecedario por parte de los choferes. Y cuando les dices que las tarifas están congeladas, también te dicen lo que quieran. Hay una especie de incertidumbre, aunque, insisto, mucha gente está pagando ya las tarifas elevadas y otra gente está pagando las tarifas anteriores. El Consejo Municipal, a través de su presidenta, Lourdes Chambilla, ha hecho saber el fin de semana que va a promulgar la ley que congela las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a mantener, en el caso de minibuses, en 2 bolivianos la tarifa, 2 bolivianos 20 la tarifa nocturna, 2 bolivianos con 60
en tramos largos y 2 bolivianos con 80 tarifa nocturna para los tramos largos y 3 bolivianos para trufis. Entonces, el sindicato de transporte Chuquiago Marca dice, si esto no se revierte, nosotros vamos a ir al paro el próximo miércoles. No cree que el Consejo Municipal deba suspender o congelar las tarifas porque no es su competencia, nos decía Santos Escalante. Precisamente en ese mismo discurso se encuentra el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien ha cuestionado la actuación del Consejo Municipal, que ya ha aprobado un proyecto de ley para congelar las tarifas. Está solamente a la espera de su promulgación. El gobierno local, el ejecutivo, como se dice, no ha presentado las observaciones en su debido momento. A ver si conseguimos hablar con alguna concejala o algún concejal sobre este problema, porque es inminente, nos decía Santos Escalante, el paro indefinido de 48, más bien paro de 48 horas, el próximo miércoles y jueves en La Paz. 8 de la mañana con 41 minutos, cielo todavía encapotado. Miren las imágenes, como las nubes peinan la ciudad de La Paz, especialmente las montañas, las partes más altas. Enseguida volvemos, hacemos un corte. En un momento regresamos con La Razón Radio. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario. Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero, deposítalos en la basura. No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Continuamos con La Razón Radio. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, un apunte nada más. Evo Morales, a través de su cuenta en redes sociales, acaba de mandar un mensaje. Dice, Congreso de Refundación aprueba la sigla Evo Pueblo y nuevos colores para la bandera. En el Congreso de Refundación del instrumento político, la Comisión Orgánica propuso aprobar la sigla Evo Pueblo como identificación oficial del movimiento, la misma que fue aprobada por mayoría. Asimismo, el Congreso aprueba los colores de la bandera con fondo blanco, con franjas azul y verde, representando los principios y valores del proceso de cambio. Ahí estamos viendo precisamente la insignia que tiene el nuevo partido del evismo. Evo Pueblo se llama ese partido, según anuncia Evo Morales en estos momentos, hace 5 minutos nada más. No habíamos apuntado este detalle, pero ahora lo hacemos saber a nuestro público. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos ya en contacto con Mauricio Muñoz. Él es jefe nacional de Súmate. Con él vamos a hablar sobre varios temas, sobre la precandidatura de Manfred Reyes Villa. Si quieren, después de Evo Morales, Manfred Reyes Villa ha sido uno de los primeros en ingresar en la carrera electoral. Ha avanzado mucho, ya tiene su propio partido político, pero aparentemente las encuestas no lo están acompañando. Sí, obviamente uno sabe que las encuestas no siempre dicen la verdad o no siempre son la fotografía actual. De esto vamos a hablar con Mauricio Muñoz. ¿Cómo está, Mauricio? Buen día, ¿cómo está? Un placer comunicarme con Bolivia toda a través de este prestigioso programa, pues. Y así es, Rubén. Bueno, nosotros siempre respetamos, ¿no?, el tema de las encuestas, pero como bien usted lo ha indicado, para nosotros son una fotografía del momento, ¿no? En ese momento es una radiografía, una foto específica de un periodo dado, ¿no? Para nosotros las verdaderas encuestas están en las calles, están en las alianzas que estamos haciendo con el pueblo, además que son vistas a través de las redes sociales y son noticia nacional.
Por ejemplo, ¿no? Este último fin de semana hemos estado en Oruro, donde más de 5.000 personas pues, lo han proclamado a Manfred como candidato. Es el pueblo, es la gente, es la unidad la que hace estas proclamas. Antes estuvimos en Montero, estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en Chuquisaca, estuvimos en Tarija, estuvimos en Cochabamba, donde se han visto grandes concentraciones masivas de gente en cada uno de los eventos. Cochabamba fue el inicio donde más de 50.000 personas abarrotaron prácticamente el estadio Félix Capriles. Después siguió Santa Cruz, donde 20.000 personas en el estadio del Real Santa Cruz, y así sucesivamente. Respetamos las mismas y además consideramos que las mismas no reflejan, ¿no? Porque en la encuesta, por ejemplo, que se hizo por la Red 1 en Tarija, se encuestaron 31 personas, ¿no? Donde hay una población solo en la ciudad de Tarija de más de 200.000 personas, y ni qué decir en el departamento. 31 personas nosotros consideramos que no es una buena muestra y además un reflejo real de lo que en realidad siente el pueblo boliviano. Ahí, como ustedes pueden ver, estamos en Oruro, un coliseo totalmente abarrotado, como les digo, más de 100 personas. No entraba una pluma o una mosca, como se dice, en ese evento, y bueno, para nosotros esa es la realidad en las concentraciones que nosotros tenemos, pero a pesar de eso, ¿no? Consideramos que nos encontramos en una buena posición, porque Manfred Reyes Villa, todos saben, ha estado 11 años fuera de Bolivia, ha vuelto a candidatear a la alcaldía de Cochabamba, su bastión en Cochabamba lo han elegido, y él ha estado prácticamente 4 años trabajando en Cochabamba en la gestión. Es decir, él no ha salido a los otros departamentos, sino a partir de enero de este año que ha comenzado con estas proclamas, ¿no? El resto de los precandidatos están más de 20 años en campaña constante, ellos siempre han estado ya sea como oposición en la palestra mediática y política, inclusive han sido candidatos, ¿no? Samuel con Janine, Tuto por su lado, y demás, siempre han estado, si se quiere, los últimos 20 años haciendo campaña. Y ahora más que nunca por su interna, que se tiene allá en el grupo ese denominado de la unidad, pues en la misma situación. O sea, para nosotros la campaña recién comienza, va a empezar a visitar todos los departamentos, las ciudades intermedias y demás, y esperamos obviamente que el resultado después, para agosto, pues sea el respaldo mayoritario por el programa de gobierno, por lo que le ofrecemos a los bolivianos y por la transformación que vamos a realizar con el país y que esperamos que Bolivia nos entienda. Hay que admitir que a estas alturas de ni siquiera la convocatoria a elecciones del próximo 17 de agosto, muchos partidos ya están avanzando, haciendo campaña, haciendo alianzas. Hay un bloque de varios cuadros políticos antiguos, como Samuel Doria Medina, está ahí Jorge Quiroga, Amparo Vallivian, salieron de la lista Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y también Vicente Cuellar. Por otro, está Manfred Reyes Villa, sin la posibilidad de aliarse con este otro bloque. Le decía que hay una suerte de ambiente autosuficiente de las organizaciones políticas y los partidos políticos. En el caso de Súmate Bolivia, Súmate Mauricio, ustedes no me digan que no tienen encuestas propias. ¿Cómo van? ¿Hay que hacer ajustes? ¿Hay que hacer algunas consideraciones? ¿Qué trabajo está haciendo Súmate para mejorar sus números si es que hay que mejorar? Así es, en nuestras encuestas nosotros nos encontramos en primer lugar, si bien con márgenes estrechos, reitero, porque todavía hay una gran cantidad de indecisos que no han definido todavía su voto. Normalmente eso ya se define en campaña, se define hasta inclusive días antes o el mismo día de la elección, pero en nuestras encuestas nosotros nos encontramos en primer lugar, usando la preferencia de la ciudadanía, obviamente realizando los ajustes necesarios que se deben hacer para poder llegar con nuestro mensaje claro al ciudadano y sobre todo el contacto que hemos comenzado a tener de un tiempo a esta parte con el ciudadano, ¿no? Nuestro eslogan, nuestra visión política es
que Bolivia ya está cansada de los mismos, los que han gobernado y co-gobernado los últimos 20 años junto al masismo, junto al levismo fundamentalmente, y que quieren y pretenden perpetuarse en el poder, ¿no? Es decir, seguir con esa miserable oposición que el masismo siempre les ha dado en porcentaje de votación y representación parlamentaria. Nuestro proyecto y programa va en alianza y en unidad con el pueblo, con la gente, con los distintos sectores. Y eso estamos haciendo. Yo tengo una anécdota. Estábamos en Chuquisaca y se acercó la asociación de los que venden pastillas en la calle. Eran cerca de 200 pastilleros en toda la ciudad de Sucre. Y ellos decían, nadie nos representa, ninguno puede hablar a nombre nuestro, mucho menos los candidatos tradicionales de toda la vida. Nosotros queremos hacer una alianza directa con Manfred Reyes Villa, con su agrupación o su partido político Sumate, pero sin que nadie hable por nosotros. Eso es lo que sentimos en las calles. La gente ya no quiere alianzas entre cuatro paredes, en hoteles del extranjero o juntuchas, como nosotros le decimos. La alianza es con el pueblo, la unidad es con la gente y con los distintos sectores que están representados, obviamente, y que día a día se van sumando al proyecto Súmate Bolivia. Mauricio, Chi Jung-chun se ha sumado precisamente a esta alianza. Súmate es el eslogan y el nombre del partido. ¿Ha sumado o ha restado? Porque nada más que al inaugurar su alianza con Manfred Reyes Villa, Chi se ha mandado unas escandalosas frases en contra de las mujeres y hay que decirlo, sin ánimo de adjetivar, declaraciones machistas. ¿Cómo le ha venido esto a Súmate Bolivia? Bueno, el doctor Chi Jung-chun tiene una posición personalísima. Esa posición nosotros no la compartimos. Hemos hecho declaraciones y comunicados contundentes, ¿no? Él tiene su visión, su ideología, pero él es un outsider, es una persona que irrumpe como nueva en el escenario político y goza del respaldo ciudadano. Tanto en las encuestas como en las que se publican, se puede ver que él tiene un porcentaje de respaldo que está obviamente por debajo al nuestro, pero que tiene su representación y obviamente nosotros la respetamos. Lo que nosotros hemos indicado es que no nos vamos a aliar, o por lo menos es nuestra visión, de no aliarnos con los políticos tradicionales, con aquellos que han trabajado con el levismo, con el mesismo o con el masismo y que obviamente han estado gobernando este país y han llevado a la desgracia y a la catástrofe en que hoy en día nos encontramos, ¿no? Sin gasolina, sin diésel, sin dólares, con un aparato productivo que cada día se va achicando, que se va destruyendo, obviamente porque no hay medidas ni políticas que vayan en función a ese salvataje. Nosotros no estamos de acuerdo con el socialismo de Estado, con ese Estado que quiere meterse, si se quiere así, o administrar prácticamente todos los modos y medios de producción. Sí consideramos que los recursos naturales son del pueblo, son de la gente, es decir, el litio, el gas, el petróleo, es de todo el pueblo boliviano. Pero el Estado no puede meterse a hacer fábricas de papas fritas, fábricas de leche, fábricas de pollos, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco llevarnos a lo que hoy en día se vive en Venezuela, se vive en Cuba, donde obviamente el Estado controla hasta lo que comes, porque ya ninguna empresa privada se ha quedado, han salido de sus países y es el Estado el que se dedica a producir hasta el alimento. Y obviamente ahí está el resultado. Una Venezuela, una Cuba empobrecidas, sin alimentación, en un desastre económico, un caos social, y ni qué decir de la institucionalidad del Estado. Mauricio. Nosotros proponemos absolutamente lo contrario. Mauricio, usted nos decía que sí, son declaraciones muy particulares. ¿Cuánto ha cambiado Manfred Reyes Villa de aquellas también declaraciones polémicas de los años 2000, cuando dijo que no va a permitir en las Fuerzas Armadas que haya gays, porque eso puede implicar gasto para el Estado, presupuesto para el Estado, porque pueden enfermarse de SIDA? Palabras más, palabras menos, que dijo en un debate Manfred Reyes Villa en 2000. Bueno, esas fueron algunas declaraciones que después el candidato aclaró, ¿no? Se lo malinterpretó. Nosotros vamos acorde al siglo XXI, vamos acorde a la realidad sociológica del país y del mundo, ¿no? No se puede discriminar a nadie. Manfred Reyes Villa está obviamente un hombre de familia, en favor de la familia como base fundamental del Estado, pero asimismo se respeta cualquier tipo de inclinación o ideología que tenga el ciudadano, ¿no? Somos un partido político y tenemos un líder que está acorde al siglo
y obviamente con la realidad que se vive en el mundo y en el país. Usted nos dice que no se van a aliar con el bloque, con el llamado bloque de unidad. En algún momento fueron aliados, por ejemplo, Carlos Mesa con Manfred Reyes Villa en 2002, porque para hacer gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que apelar a Nueva Fuerza Republicana, entonces liderada por Manfred Reyes Villa, que renunció días antes de la caída precisamente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Así que también Manfred Reyes Villa puede considerarse político tradicional, don Mauricio. Bueno, del 2002 a la fecha han pasado más de 20 años. Obviamente Manfred siempre le ha dado el pecho al país. Él jamás ha escapado de cualquier problema o situación donde el país lo ha necesitado. En esa época se necesitaba del país para tratar de darle estabilidad. Estábamos en una crisis social terrible, obviamente que derivó en la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en el momento Manfred Villa, cuando obviamente se pretendía sacar a las Fuerzas Armadas, seguramente asesinar a bolivianos, él se retiró de esa alianza. Pero cuando el país lo necesita, siempre Manfred está ahí. Manfred es un demócrata que acepta los resultados, es decir, lo que el pueblo, el soberano siempre dice, en democracia, a pesar que el 2002, como bien usted sabe, en la historia lo ha demostrado, les robaron esa elección, le hicieron un fraude electoral que después ha sido comprobado. Pero Manfred democráticamente siempre ha aceptado los resultados y él es un hombre que trabaja por la democracia, que respeta la democracia, pero sobre todo trabaja con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, como lo hemos demostrado acá en Cochabamba. Después de casi más de 15 años de desgobierno en el municipio de Cochabamba, entró Manfred, transformado Cochabamba, porque es una persona que sabe de gestión pública, es un administrador público con experiencia, con conocimiento del manejo de la cosa pública, y obviamente estas son sus mejores credenciales para decirle a los bolivianos que él puede hacer lo que hizo en Cochabamba en todo el país. Aquí hemos sido los pioneros, por ejemplo, en las alianzas público-privadas, en tanto Estado que sea necesario como mercado que sea posible, y esa es la visión que pretendemos aplicar en toda Bolivia. El Estado donde deba estar, va a estar, y obviamente el privado, con todas las garantías, con todas las reglas del juego claras, también tiene que invertir en el país, generar fuentes de empleo, traer tecnología, traer know-how, y junto al Estado, obviamente, tratar de darle una mejor calidad de vida a todo el pueblo boliviano. Nosotros decimos, vamos a hacer de Bolivia rica, vamos a hacer de los bolivianos gente con productividad, con empleo, con trabajo directo y con oportunidades, y sobre todo con reglas claras de juego para poder invertir y hacer vida y patria en nuestra Bolivia querida. Finalmente, Mauricio, quiero consultarle. ¿Hay cero posibilidades entonces de que Manfred Reyes Villa, en función de estas últimas encuestas que han sido publicadas y cuyo proponente dijo que debería unirse la oposición, porque así unidos es posible ganar a los candidatos que proponga el movimiento al socialismo? Mire, Manfred es demócrata. Él siempre va a estar, primero va a estar para él el supremo interés de la patria, el interés nacional. Si en un determinado momento, ante una amenaza evidente de que el masismo pueda continuar en el poder y terminar de destruir nuestra patria, se tomarán las decisiones que se deban tomar. Manfred ya lo ha dicho, si él no es primero en las encuestas, si él no tiene opciones reales de ganar y existe una diferencia razonable entre el primero y el segundo, hablando de 2 dígitos por lo menos de diferencia, inclusive Manfred está dispuesto a bajar su candidatura. Pero si en las encuestas hay diferencias de más o menos 3 puntos, o sea, como en las encuestas que hoy en día se publican, ustedes saben que existe un margen de error. Entonces el primero puede bajar en menos 3 puntos y nosotros subir más de 3 puntos y estamos en primer lugar. Así de dinámicas son las encuestas, las radiografías del momento. De una semana a otra cambia la preferencia del ciudadano, el boliviano es volátil en su voto, nunca está comprometido mes y ancho atrás. Hay obviamente extremos, es decir, un voto leal, llamémoslo así, un voto fiel, digamos que el masismo tiene, la oposición tiene, pero estamos convencidos que el pueblo boliviano quiere una diferencia. Manfred es la diferencia, Manfred es un hombre que va a unir Bolivia, Manfred es un hombre que va a parar la persecución y la confrontación a la que nos ha llevado el masismo y su oposición funcional durante estos últimos 20 años, y lo importante es eso, y lecturamos que el pueblo boliviano quiere eso. Basta de bloqueos, basta de pelear campo contra ciudad, hermano contra hermano,
es decir, Oriente contra Occidente, Cambas contra Collas. Manfred es el candidato de la unidad, es el candidato que va a gobernar para todos los bolivianos, vengan de donde vengan, tengan la ideología que tengan, y así lo hemos demostrado acá en Cochabamba. Cuento siempre un ejemplo: nosotros el primer día de campaña entramos a la zona sur, que era una zona 100% masista, no pudimos hacer nuestro mitin, porque la gente nos obligó a irnos. Hoy en día, todos los fines de semana, hacemos achtapis en ese lugar. Esa gente se ha dado cuenta que Manfred vino a trabajar, les trae progreso, desarrollo, bienestar, agua potable, alcantarillado, asfalto, alumbrado público y demás, y ellos mismos han dicho, nos han mantenido engañados, nos han hecho ver que nuestros enemigos eran los de la ciudad, que debíamos pelear contra ellos, cuando lo que ellos quieren también es calidad de vida. Y eso se los hemos dado, eso se los estamos dando, porque la función de una autoridad, una vez pasa una elección política, es trabajar por todos los bolivianos. Y Manfred así lo ha hecho acá en Cochabamba, trabajando por moros y cristianos, y obviamente hoy en día esa gente pues lo respalda, lo quiere, y obviamente lo empuja y lo impulsa a que haga lo mismo que hizo en Cochabamba en todo el país, sin confrontación, sin llanto y dolor en la familia boliviana, y siempre buscando el progreso y el bienestar del ciudadano. La yapita, como dicen en Cochabamba, don Mauricio, Iván Arias es potencial aliado de Manfred Reyes Villa y tratativas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, nosotros no discriminamos a nadie. Don Iván Arias, como por decir doña Eva Copa y cualquier otro alcalde o gobernador del territorio boliviano o de distintas regiones del país, en algún momento seguramente nos sentaremos, estamos conversando y estamos hablando. Por el momento tenemos un contacto con la gente, con las organizaciones sociales, directamente con el pueblo, ese es nuestro eslogan, pero obviamente si la campaña sí lo amerita, también sumaremos personalidades y autoridades regionales para fortalecer lo mismo. En este momento estamos escuchando al pueblo, qué es lo que quiere el pueblo, qué quiere el paceño, qué quiere el cruceño, qué quiere el tarijeño, y obviamente en función a eso, a las encuestas, a la ciencia que hoy en día nos permite, iremos seguramente modificando nuestra estrategia electoral, avanzando siempre con el objetivo de gozar y el respaldo del pueblo boliviano. Son ellos los que van a decidir si somos o no somos gobierno, o dónde debe Manfred servir a su patria como lo ha hecho toda su vida. Él siempre ha sido un líder regional, un líder cochabambino, que ha entrado a algún cargo siempre por elección, es decir, por voto directo. Jamás ha sido designado ministro, embajador o diputado o senador. Manfred o ha sido alcalde, o ha sido gobernador, o ha sido candidato a la presidencia. No es lo que lo caracteriza. Él jamás ha estado en componendas o en acuerdos, pero siempre ha escuchado al pueblo, y es el pueblo el que le dice dónde lo quiere como autoridad y dónde lo quiere para hacer lo que él sabe: trabajo, gestión, disciplina, orden, progreso y desarrollo. Muy bien, don Mauricio, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, le decimos. Gracias, le decimos a Mauricio Muñoz, él es jefe nacional de APB Súmate. Él es dirigente del partido de Manfred Reyes Villa, titular. Manfred Reyes Villa está dispuesto a dar un paso al costado en caso de que las encuestas den una diferencia por arriba de los 20 dígitos respecto de su contendor en el otro bloque de derecha. Y además dice que hay que hacerle frente al movimiento al socialismo. Esa es la amenaza, dice. En caso de que hubiera amenaza de que el MAS se esté perfilando como para ganar las elecciones, Manfred Reyes Villa está dispuesto a dar un paso al costado. Acaba de decirlo Mauricio Muñoz, el jefe nacional de Súmate, el partido de Manfred Reyes Villa. 9 de la mañana con 3 minutos. Terminamos nuestra transmisión digital leyendo nuestros titulares. Esta es la edición de La Razón y Paper, La Razón de papel digital de este lunes 31 de marzo. El MAS modifica su estatuto y da paso a nuevos líderes. El reglamento reduce años de militancia e incorpora de forma activa a organizaciones sociales. El órgano electoral aguarda el informe del CIFDE para avalar el Congreso del partido oficialista. A la subapertura, Andrónico puede ganar la elección en primera y segunda vuelta. Doria Medina es el único opositor que le hace frente. A las llamaditas, cinco partidos corren riesgo de perder su personería jurídica.
YPFB alista el envío de más gasolina y diésel al país. Trump furioso con Putin por cuestionar a Zelensky. Hasta marzo, la policía dio de baja a 169 efectivos. Justicia objeta informes sobre la reclusión de Camacho. En la fotografía principal, Blooming caza al Tigre. El aurinegro tuvo un mal debut ante un rival contundente. Arriba, en la última de las llamadas, reserva de Mayaya equivalen al gas exportado en 25 años. ¿Qué le parece? Amigos, en el final de esta transmisión digital quiero dedicarle unas palabritas a Claudia Benavente. Acaba de dejar nuestra redacción. Son 15 años de un trabajo histórico en La Razón, porque tomó las riendas en 2010 y su trabajo se ha enfrentado, yo digo, con dos situaciones. Uno, el cambio tecnológico que ha sufrido el periodismo en general, cuyas ideas han sabido calar en nuestra redacción y consiguientemente sobresalir de entre los medios como un medio pionero, por ejemplo, en las transmisiones digitales, como un medio pionero en el trabajo digital. Por otro lado, ha sabido enfrentar grandes embates, no solamente de cierto colega en el país, sino medios y gremios y periodistas atacando a La Razón, y ella ha sabido ponerse de pie firme en función de sus convicciones. Una compañera muy honesta, una compañera muy trabajadora, una compañera bien amiga. Quiero decirle que le vaya bien, sabemos de su trabajo aquí, sabemos de su impronta y ojalá nos podamos ver muy pronto. Amigos, hemos terminado nuestra transmisión digital. Mañana volvemos a las 8 en punto. Soy Rubén Atahuichi y a las 11 viene Piedra, Papel y Tinta y luego Marcas a las 12. Chao, chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.